todos bienvenidos a nuestro punto doctrinal. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, una realidad presente en la vida de la mayoría de ustedes que nos asisten. Vamos a hablar sobre matrimonio y santidad. Esta realidad que tiene que ser la vida del cristiano, la santidad. La palabra de Dios nos habla de la vocación a la santidad de todo cristiano. San Pedro en una de sus cartas nos va a decir: sed santos como vuestro Dios es santo. Nuestro Señor mismo en el Evangelio nos va a hacer ese llamado a la santidad, y este llamado que es indistinto, es para todo ser humano, ¿no? Sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Y este llamado a la santidad es en suma un llamado al abrazar a la gracia, abrazar la gracia divina que está para todo ser humano, para todo bautizado, ¿no? La realidad de la gracia, que la gracia santificante que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, es en suma la vida de Dios en el alma, la participación en la vida divina. Es una realidad para todo bautizado. Todo bautizado que se encuentra en gracia de Dios se encuentra en esta comunión perfectísima con la Santísima Trinidad. Dios vive en el alma. Dios habita en el alma. El alma es por lo tanto cielo de Dios. San José María Escrivá, hablando sobre esta realidad de la gracia, ¿no? Y de la importancia de aprovechar la gracia de Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida, va a decir en uno de sus escritos: Dios no es una sombra, un ser lejano que nos crea y luego nos abandona. No es un amo que se va y ya no vuelve. Aunque no lo percibamos con nuestros sentidos, su existencia es mucho más verdadera que la de todas las realidades que tocamos y vemos. Dios está aquí con nosotros, presente, vivo. Nos ve, nos oye, nos dirige y contempla nuestras menores acciones, nuestras intenciones más escondidas. Es decir, cada momento de nuestra vida debe ser un momento de unión con Dios, porque esta unión, la vida de Dios en el alma, no se interrumpe para el alma en gracia. Por lo tanto, cada momento de nuestra vida, cada uno de nuestros actos puede ser meritorio ante Dios para que alcancemos la perfección a la que Él nos llama en el Evangelio, y el llamado a la santidad que nos hace a todos. Por lo tanto, cada momento en nuestra vida es valiosísimo para que crezcamos en gracia, para que aumentemos méritos, para que alcancemos el cielo, para que al atardecer de nuestra vida, como dice San Juan de la Cruz, seamos juzgados en el amor. Por lo tanto, para esto, la Iglesia, Dios, por medio de la Iglesia, ha dispuesto para que en cada momento de nuestra vida, desde el primer momento en que pasamos a existir, el momento en que nacemos, hasta el momento de nuestra muerte, en cada uno de los momentos más significativos de nuestra vida, tengamos a nuestras manos unos manantiales de gracia, unas fuentes de gracia que nos santifican a nosotros en cada uno de nuestros actos. Estos son los sacramentos que son manantiales, verdaderos manantiales de la vida divina en nuestra alma, ¿no? Y son esa maravillosa manifestación de la misericordia de Dios al hombre, que permite que el hombre se santifique por medio de cada uno de sus actos, encontrándose en gracia y gozando de cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Y bueno, por medio de los sacramentos, todos los hombres somos, por lo tanto, partícipes de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de los méritos redentores del Señor en su cruz. También, por lo tanto, la vida matrimonial es una fuente de gracia. Si el matrimonio es un sacramento en el que ambos novios celebran esta unión delante de Dios, también el sacramento del matrimonio es esta fuente maravillosa de gracias para esta pareja y para esta familia que empieza a nacer en el momento en que se da el uno el sí al otro.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos va a enseñar que la gracia del matrimonio cristiano es fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Por lo tanto, el matrimonio también se puede llamar de un misterio, así como todos los actos que tienen su origen y su culmen en Dios se llaman misterio. La vida matrimonial es una fuente de gracias para todo el que goza de este sacramento, por lo tanto. Y este manantial, siendo Dios mismo, no se agota nunca. A pesar de las dificultades, a pesar de las cruces, a pesar del día a día, del cansancio, de cada una de las características que son propias del matrimonio, de la vida humana, a pesar de todo esto, y se podría decir a través de cada una de estas cosas que componen la cruz del cristiano en suma, ahí están oportunidades de santificarse, porque el matrimonio que goza del sacramento, de esta unión bendecida por Dios y por la Iglesia, goza también, por lo tanto, de gracia suficiente para superar absolutamente todas las dificultades, unidos a Dios, que es su origen, es el origen de esta unión. El manantial de gracias del matrimonio, por lo tanto, no se agota nunca. Desde el primer instante que el matrimonio empieza a existir, que esta gracia matrimonial se da en el momento de la bendición de la unión de cada pareja, desde este momento cada pareja goza de gracia suficiente para alcanzar la santidad en esta vida matrimonial, en esta familia que empieza a existir, tal cual actúa el bautismo en nuestras almas. El bautismo tiene sus características distintas porque es el sacramento que nos introduce en la vida divina como ningún otro, pero el bautismo, por medio del bautismo, el hombre goza de la vida divina, está unido a Dios, es hijo de Dios, y nada puede llegar a cambiar este carácter impreso en el alma de cada bautizado. El matrimonio, paralelamente, actúa, por lo tanto, confiriendo gracias suficientes, inagotables a esta pareja que en el momento del matrimonio se consagra el uno al otro y asume todas las gracias que delante de Dios desde toda la eternidad han sido reservadas para que el uno actúe en la vida del otro a fin de santificarla. Y bueno, hoy en día muchas veces tanto tiempo, tantas fuerzas se pierden en aquello que es accesorio en el matrimonio. Las bodas, el vestido, los detalles de la comida, de la bebida, de los invitados, los regalos, viajes, tantos compromisos que muchas veces se asumen como prioridad, pero que son accesorios. Muchos juicios pueden generarse en el día de las bodas como tal, en la cabeza de cada uno de los invitados. Cómo va a ser su vida, la vida de estos que se casan en este día, de ahora en adelante. Cómo va a ser su familia, será que tendrán este o aquel bien, en fin, será que se soportarán, ¿no? En fin, tantas cosas que pueden girar alrededor de tantos pensamientos con respecto a cómo será el vestido de la novia, cómo será la iluminación de este día, cómo serán los regalos de los invitados, y tantas cosas que realmente son accesorias. En este día tan especial, lo que es principal, lo que es esencial de esta unión que se da en este momento es la misión que se acaba de abrazar en este momento. La misión que ambos asumen uno delante del otro y bajo la mirada de Dios con el auxilio de la gracia divina es lo que es esencial en el matrimonio, ¿no? Frente a las innegables flaquezas del hombre y toda la imaginación que se puede generar, todas las figuras falsas que se puede generar de lo que es importante en el matrimonio hoy en día, ¿no? Se puedan sobrevenir
que puedan sobrevenir, está la inmensa fortaleza de Dios, que acaba de prometer su ayuda a aquella pareja y que ya no vuelve atrás. Dios bendice una unión que, como dice el sacerdote al bendecir esta pareja en el día de su matrimonio, lo que Él mismo ha unido, nada en el mundo puede separar. Incluso los ideales que se pueden hacer en este día tan bonito y que quizás no lleguen a realizarse porque son cosas secundarias, son cosas que quizás garantizaran conforto, bienestar, pero que no garantizaran la vida de la gracia de esta pareja, quizás nunca lleguen a realizarse. Pero lo más importante es el hecho de que esta unión se establece delante de Dios, con Dios mismo. Es decir, es una unión entre tres en realidad, entre cada uno de los componentes de esta pareja y Dios, que se compromete a ayudarlos infinitamente con su gracia desde este primer momento de unión, de ahí en adelante. Por lo tanto, más allá de toda la fiesta, de todos los pormenores de este día, exteriormente hablando, lo más importante es considerar la acción de Dios en la vida de ambos en este momento, ¿no? El matrimonio, dice San José María en una de sus obras que se llama Es Cristo que pasa, él dice: el matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, como por ejemplo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32, San Pablo habla de la institución del matrimonio como una figura perfecta de la unión de Cristo con su Iglesia. Es un signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra. Si los cónyuges se dejan empapar de estas palabras de Jesucristo y del sentido que la Iglesia da a la vida matrimonial, al sacramento matrimonial, se puede decir que pueden valorar mucho más a partir de ahí la capacidad trascendental de la vida matrimonial, la capacidad de hacer con que cada uno de los actos en la vida matrimonial sean santificadores en esta vida de ambos, ¿no? Uno que santifica al otro, y a partir de ahí se entiende, por lo tanto, que por más que las borrascas que pueden llegar a la vida de esta pareja, de este matrimonio, más allá de los problemas, más allá de las dificultades que también se asumen en la vida matrimonial, Dios está con esta pareja, Dios está ahí, Dios está presente en esta unión y por lo tanto nunca va a dejar prevalecer la dificultad ante la fuerza que tiene esta pareja para salir en adelante, ¿no? Es palabra de Dios el hecho de que el Señor no permite dificultades superiores a nuestras fuerzas. En Romanos 8:28 vemos que San Pablo nos enseña que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Esta realidad aplicada a la vida matrimonial se entiende perfectamente cuando las dificultades a partir de nuestra voluntad, a partir del actuar humano, pueden o tanto destruir esta unión que se ha establecido delante de Dios por medio del sacramento matrimonial, o puede ser fuente de gracia, fuente de santificación, fuente incluso de verdadera unión entre la pareja. El amor verdadero se ve necesariamente siempre probado. El amor cristiano es el amor verdadero, tiene necesariamente que asemejarse a la cruz de Cristo para llamarse amor de verdad. Esta realidad en el matrimonio se ve perfectamente reflejada en el día a día, en las adversidades, en las dificultades. Todas ellas, si las vivimos desde la cruz de Cristo, son fuentes de gracias
para esta familia, para esta unión que acaba de establecerse ahí, ¿no? El amor humano es un don que Dios pone en el alma. Siendo así, siendo un don de Dios, el amor que el hombre puede llegar a compartir en la vida matrimonial, el mismo hombre no puede poner un límite en esto, porque el autor del don del amor es Dios mismo. Siendo así, el hombre cuando participa con su libertad de este don y lo lleva a pleno cumplimiento en toda su vida, alcanza la verdadera paz y la verdadera libertad de la que gozan todo cristiano, la vida en Dios misma. Pero cuando el hombre libremente se sale de esta realidad, se sale de esta unión establecida en Dios, como en la vida matrimonial, y se sale de los mandamientos que el Señor ha puesto para la vida matrimonial, por plena libertad o por cualquier situación o razón secundaria, el hombre aquí es el único perjudicado. ¿Por qué? Saliendo el hombre de lo que Dios ha establecido para él, que es en suma felicidad verdadera, deja de gozar de todas las gracias de las que goza desde toda la eternidad, para que pueda ser feliz en su vocación a la vida matrimonial. Si el hombre, por lo tanto, sale de esta lógica divina, sale, por lo tanto, de esta capacidad de estar en unión con Dios mismo, estar gozar de esta plena felicidad de la que podría gozar con el auxilio de la gracia. Es, por lo tanto, el hombre el único perjudicado cuando con su libertad elige salirse de lo que Dios en su infinita misericordia ha establecido para su vida, y esta realidad se aplica perfectamente a la vida matrimonial. Toda unión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, toda unión matrimonial que se ha establecido y consumado entre bautizados, y una unión sacramental, ¿no?, entre una pareja por medio del matrimonio, si se da conforme las normas de la Iglesia, si se ha consumado entre bautizados, no puede ser disuelto jamás. Es una unión que Dios ha hecho y que no debe ser separada por un capricho humano o por cualquier otra razón que sea secundaria a este orden establecido por Dios desde toda la eternidad, y que sea bendecido por medio de un sacramento y que no debe ser disuelto, ¿no? Llevadas a la literalidad, esas palabras pueden parecer duras, puede parecer una realidad impuesta, dura, ajena a la felicidad, a la libertad del hombre, ¿no? También hay ejemplos en el Evangelio de este mismo reproche. Cuando nuestro Señor habla a sus apóstoles con mucha sencillez de todo el plan divino para Él, que vino al mundo para sufrir, para morir en una cruz y a los 3 días resucitar. Cuando les habla a sus discípulos que Él vino para dar su carne a comer y su sangre a beber, muchos, dice el Evangelio, se escandalizaron de estas palabras al escuchar esas palabras. Y nuestro Señor, en vez de retractarse, de poner esa realidad con palabras más suaves, más sencillas, más fáciles de entender, entre comillas, lo que Él dice siempre es: quien sea capaz de entender, que entienda. Quien tenga oídos, que oiga. La realidad es esta, es una sola, ¿no? Y puede parecerse que no se importa nuestro Señor con la manera con que sus discípulos aprendieron este mensaje que les ha dado, ¿no? Quizás esta fuera una oportunidad para que nuestro Señor concertara sus palabras, las pusiera su discurso de una manera más suave, para que se pudiera entender y abrazar mejor aquello que Él tenía para decirnos en cada una de esas ocasiones. Pero no es así.
nuestro Señor ha dicho con literalidad cada una de las cosas que quedan plasmadas en el Evangelio y en la vida de todo cristiano por medio de los sacramentos, no como una manera impositiva para el hombre. El hombre no está obligado a abrazar una vida infeliz, impuesta por Dios por cualquier razón ajena a su libertad. Esta es una lógica mundana y una manera mundana de ver la libertad de la que gozan los hijos de Dios, de la que goza todo cristiano que se encuentra en gracia, ¿no? Y que encara la realidad de su vocación, hablando en este caso de la vida matrimonial, encara esta realidad con libertad. Con su libertad abraza tanto las alegrías como las tristezas, tanto la salud como la enfermedad, tanto la riqueza como la pobreza, con tal de hacer la voluntad de Dios plenamente. En esto consiste la libertad verdadera, no en el concepto mundano, en el concepto alejado de la realidad cristiana, ese concepto seglar de la vida matrimonial, que está completamente separado de lo que nos quiere hacer entender y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, de que es la verdadera felicidad en la vida matrimonial. La verdadera felicidad aquí, por lo tanto, está en abrazar libremente, con nuestra libertad, cada una de las ocasiones que tenemos para santificarnos en esta vida de unión con el otro delante de Dios. Que está esta santificación no solamente en los momentos lindos, en los momentos felices, sino también en los momentos duros y difíciles. En estos momentos también está Dios santificando al alma, garantizando al alma su gracia y dándole la oportunidad de crecer en su amor, de crecer en caridad. Grande misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia, lo dice San José María Escrivá, haciendo referencia a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 31. ¿No? Sois portadores de un gran sacramento que sitúa vuestro amor en una relación misteriosa y sin embargo real con el amor de Cristo a la Iglesia. Es decir, este amor de Cristo a la Iglesia culmina en la cruz. Nuestro Señor ha culminado su carrera en esta tierra, su caminata en esta tierra con su cruz y su resurrección. Así, la vida de todo cristiano adentro del matrimonio tiene que pasar por este mismo camino. El camino de amor, de felicidad, de fraternidad, pero que tiene que aprender, tiene que llevarnos a madurar la manera de abrazar la cruz. Esta cruz puede encontrarse de distintas maneras, de distintos tamaños, de distintos modos, de distintos pesos. Es decir, la vida de unión conyugal trae en sí misma necesariamente disparidades, momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos de incomprensión, ciertas dificultades que son absolutamente naturales y propias de la vida matrimonial y que son imposibles de obviar. En la vida matrimonial no existe el matrimonio ideal donde no haya absolutamente ningún momento en que no se sufra, ¿no? De sufrimiento. No existe el matrimonio donde esta pareja nunca va a experimentar un sufrimiento. Así sea en un gusto distinto entre ambos, siempre va a haber ocasión para choques, ocasión para disparidades. Así sea también en los momentos adversos, distintos, ajenos a la voluntad de ambos, y que por medio quizás de una enfermedad, quizás de una dificultad financiera, el día a día, las circunstancias del día a día propician esta cruz, estos momentos de dolor, de sufrimiento, que siempre necesariamente se vencen con la gracia.
Así como la pareja goza de estas ocasiones, en fin, donde puede aprovechar un don en esta vida matrimonial, un don que el uno tiene y con lo que puede enriquecer a su hogar, así como puede aprovechar de momentos felices, de momentos de alegría, de momentos de felicidad. También tiene que tener seguro que en su vida, en su trayecto, en su vida, en su día a día, en su caminar, también va a experimentar ciertas cruces, pero que estas son la convicción de que Cristo está con nosotros, de que Cristo es el que fortalece y da vida a esta unión, que Cristo está compartiendo su cruz a este hogar y que con nuestra paciencia, con nuestra constancia en la fe, con nuestra vida de oración, con nuestro diálogo, con todo esto podemos consolar a nuestro Señor y unirnos a su pasión y a su cruz, como es deber de todo cristiano. Y bueno, hay algo importante al considerar la vida matrimonial, la santidad adentro del matrimonio, que es la individualidad de cada uno de ellos, ¿no? La santidad que está para ambos, pero más específicamente para él y para ella, ¿no? Antes de ser marido y mujer, son él y ella, son individuos personalísimos que gozan individualmente y personalísimamente de la gracia de Dios. A las personas hay que valorarlas como individuos, como son, ¿no? Y que como individuos construyen una sociedad matrimonial y a partir de ahí van a construir su vida de santidad juntos, pero que antes de esta realidad son él y ella, personas concretas y que en su ser, en su alma, gozan de gracia suficiente para santificarse en sí mismas, ¿no? Son bautizados, gozan de la vida divina en su propia alma, ¿no? Y por lo tanto, esta santificación también se tiene que dar, tiene que ser un impulso de la gracia en cada individuo. Cada persona tiene que abrazar este impulso de la gracia, esta convicción de la vida divina en nuestra alma de manera particular y a partir de ahí actuar en el matrimonio, ¿no? Sabiendo de que esta capacidad para ser santos que el Señor nos da viene por nuestro bautismo, por nuestra vida de bautizados antes que todo, y que viviendo plenamente esta vida de la gracia, ahí podemos santificar el uno al otro dentro del matrimonio, ¿no? El diálogo personal, que es la oración en suma, ¿no? Y la oración directa, la oración sin anonimato, cara a cara con Dios, han de construir como la substancia última de nuestra conducta. Es decir, la oración aquí es un punto particularísimo de esta vida de santificación adentro del matrimonio. Es un instrumento principal, esencial de esta vida de santificación. Y este instrumento, si bien tiene que ser compartido con la pareja, ¿no? Hay que aprovechar los momentos en que se dedica la pareja a la oración conyugal, ¿no? Ambos dedicados a la oración en ciertos momentos del día, en cuanto los compromisos de Estado les permitan hacerlo. Hay que considerar que la oración es un diálogo personal con Dios, de uno hacia Dios, cara a cara con Dios, cada individuo. Por lo tanto, la oración aquí, si bien puede ser compartida entre la pareja, esencialmente es un momento, es esa ocasión para estar delante de Dios y que, bueno, tiene que empapar cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y bueno, a partir de este encuentro que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor en la oración, empieza todo camino de santidad que cada uno de nosotros tiene que trazar, tiene que caminar en esta tierra. En este caso, en la vocación matrimonial, también este encuentro con el Señor
parte de una relación personalísima con Él y de cada uno de nosotros individualmente con el Señor, como toda y cualquier vocación, ¿no? Y ahí este es el centro de la vida de búsqueda por la santidad, ¿no? Ese momento en que nos encontramos con un Dios presente, con Dios persona, con un Señor que nos hace a cada uno de nosotros con un fin particular. Es un Dios que se presenta, que se da a conocer, que llama al hombre a hacer algo, ¿no? Llama a cada uno, a alguien en particular, para hacer algo, para darle gloria de alguna manera particular, que no se puede cambiar, que no se puede obviar, ¿no? La vocación es este algo particularísimo en la vida de cada uno de nosotros que nos conferirá al fin, al cabo de nuestra vida, la vida eterna, ¿no? Este camino para cada uno de nosotros que se llama vocación, que es ese llamado, esta elección particularísima que el Señor hace a cada hombre y a cada mujer. Todos somos llamados a la santidad, pero a esa santidad no de manera genérica, no de manera general, sino que el Señor tiene un plan específico, particularísimo para cada hombre y para cada mujer. Este plan en la vida matrimonial se une, son dos personas que construyen su vida de santidad en comunión con Dios y en comunión con su pareja, ¿no? Y trabajan, por lo tanto, el uno en la santificación del otro. Dice San José María en una de sus discursos, una de sus homilías, dice: hoy una vez más me lo propongo a mí y os lo recuerdo también a vosotros y a la humanidad entera. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y sigue diciendo: a cada uno llama a la santidad el Señor, de cada uno pide amor. Jóvenes y ancianos, solteros y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, estén donde estén. Que les sobrevenga como algún accidente o en algún recodo de la existencia, configura y constituye a la persona misma. Es la clave más profunda de su identidad y la razón de su existir. También San Juan Pablo II, en un encuentro con seminaristas en Brasil, él les va a decir: la vocación de cada uno se funde hasta cierto punto con su propio ser. Se puede decir que la vocación y persona se hacen una misma cosa. Por lo tanto, aquí nos enseña la Iglesia en la voz del Santo Padre y en tantos estudiosos y comentadores del tema que precisamente la vocación no es un accidente en la vida del hombre, por lo tanto no está en cualquier cosa la felicidad del hombre, sino en aquello para el cual fue hecho, en aquello para lo que Dios le ha llamado. En esto se cifra nuestra felicidad. En la vida matrimonial, por lo tanto, la felicidad del hombre, la mujer de esta pareja, significa la abnegación que ambos hacen para que esta institución, esta sociedad que acaba de construirse ahí en esta unión matrimonial, se lleve hasta feliz término, ¿no? Hasta sus últimos días de vida, ¿no? Como esta institución perpetua, porque esto es lo que va a garantizar verdaderamente la felicidad del hombre. Nuestra felicidad está plena, se constituye en llevar a cabo aquello a lo que Dios nos ha llamado desde toda la eternidad, desde el momento en que nos ha pensado, nos ha hecho para un matrimonio santo, para una vida religiosa santa, en fin, para la vocación que nos haya llamado, para llevarla a la plenitud y a través de esto ser felices, plenamente felices. La vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Dice San José María Escrivá de Balaguer en esta misma obra, Es Cristo que pasa, ¿no? Hay una unión plena, una unión directa entre nuestra vocación, la plenitud de nuestra vocación y nuestra felicidad plena, ¿no? Y bueno, ¿no resulta Dios demasiado exigente?
¿Acaso no supone echarse encima una carga casi insoportable, encima de la que ya lleva sobre las espaldas, ¿no? Aquí San José María nos va a enseñar, nos sugiere esta indagación, ¿no? De por qué llevar adelante un proyecto que parece ser completamente ajeno a nosotros. ¿Por qué llevar a cabo un plan de salvación en el cual nosotros no somos los autores? ¿Por qué asumir los sacrificios del matrimonio, de la vida matrimonial, si este es un plan de Dios y no mío, o cualquier tipo de conjetura de este sentido, en este tono, ¿no? Y San José María va a hacer una advertencia de manera positiva delante de estos cuestionamientos, ¿no? Dice: evitad que alguno pueda concluir por vuestra propia actitud personal que el yugo del Maestro no es suave, no es amor. Con estas sencillas palabras nos enseña el santo que el plan divino para nosotros es nuestra felicidad. Nunca el Señor impone una carga vacía para que el hombre se vea sometido a ella por cualquier razón que sea. El plan de Dios para el hombre nunca es vacío, siempre es fecundo. Y el plan de Dios para el hombre es necesariamente nuestro bien, es necesariamente nuestra libertad. La libertad verdadera está en que nosotros abracemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y por lo tanto seamos por medio de esto felices. Esto nos hace entender que la vocación, por lo tanto, no es una carga impuesta, no son leyes, límites, compromisos asumidos de manera vacía, de manera inconsecuente. Nuestra vocación es nuestra felicidad. El compromiso con nuestra vocación es el compromiso con nuestro propio bien. El compromiso de la pareja en llevar sanamente su vida matrimonial es el compromiso de la felicidad de ambos. La felicidad que se busca para el otro en la vida matrimonial es la felicidad que se busca para sí en suma, porque el que es llamado a la vida matrimonial es llamado a este tipo de sacrificio por amor. Y con esto está, en esta realidad está incluida esencialmente la felicidad de aquel que es llamado a esta vida matrimonial. Y esa es la vida del cristiano, ¿no? Aunque estas palabras puedan sonar duras, son en suma cabales, son verdaderas. Esa es la realidad de todo cristiano, en cada una de las vocaciones reconocidas por nuestra Madre Iglesia y que constituyen la vida del cristiano en tantas distintas formas. Esa es la gran osadía de la fe cristiana, ¿no? Proclamar el valor y la dignidad de la humana naturaleza y afirmar que mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Nuestra dignidad consiste en que viviendo como hijos de Dios alcancemos la felicidad que el Señor mismo busca para el hombre al llamarlo a una vocación específica, más allá de una carga. Al contrario de lo que se puede entender mundanamente, la vocación no es una carga impuesta al hombre, sino un llamado de predilección a la felicidad, a saciar el deseo de felicidad que el hombre tiene y que no se sacia con los bienes efímeros de este mundo, sino solamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y esta es la voluntad de Dios, dice San Pablo a nosotros, vuestra santificación. Por lo tanto, nuestra santificación, nuestra vida de gracia, nuestra vida de compromiso con nuestra fe cristiana adentro del matrimonio, en esto consiste la felicidad verdadera del cristiano. La felicidad que va más allá de lo que humanamente hoy en día se construye, se entiende por felicidad y se entiende por amor y se entiende por bien. Más allá de estos bienes efímeros donde tanto
tantas parejas, tantas familias hoy en día construyen su hogar, construyen su felicidad, y que en algún momento la verán ruir delante de sus ojos en fin, la fragilidad de esos bienes terrenales. La felicidad verdadera está en nuestra santificación y en los sacrificios que día a día hacemos por nuestra santificación y por lo tanto por la santificación de nuestro hogar en la calidad de esposo y de esposa. Y si la santidad es obra de Dios, nunca la pudo reservar en monopolio para unos cuantos privilegiados. Todos la tenemos a nuestro alcance desde el mismo brocal de la pila del bautismo, ¿no? San José María Escrivá de Balaguer es este santo conocido por este celo en hacer con que el hombre descubra que es llamada a la santidad en todas las ocasiones, ya sea la vida matrimonial, ya sea la vida sacerdotal, ya sea la vida religiosa. En todos los lugares donde el hombre se encuentre, en todas sus labores, en todos sus compromisos diarios, en su vida cotidiana, en lo más común de la vida del hombre, ahí está el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros a la santificación, ¿no? Y San José María particularmente ha trabajado para difundir esa verdad que poco a poco se fue clarificando un poco más adentro de la iglesia y que ahora tiene que ser el ideal de cada hogar cristiano: alcanzar la santidad siendo esposo, siendo esposa, un bien que quizás en algún tiempo se malentendiera como un privilegio de algunos. Hoy en día, claro está, es un llamado a todos los hombres, a todos aquellos que componen hogares, a todos aquellos que trabajan, a todos aquellos que estudian, a todos aquellos que viven su vida laical, unidos a la voluntad de Dios, unidos a los mandamientos de la iglesia, unidos a la fidelidad a aquellos a quien han sido llamados, aquí en este caso a su cónyuge, a su pareja, a su casa, a su matrimonio, a su hogar. La fidelidad completa a esta unión que se ha establecido delante de Dios y que, si bien vivida, es el único medio a través del cual se llegará a la felicidad plena a aquellos que han sido llamados a la vida matrimonial, ¿no? El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal todavía, en una de sus homilías pronunciadas en Roma, ha dicho: pensamos en los santos representados en los altares, en milagros y virtudes heroicas, y sabemos que se trata de algo reservado a pocos elegidos, entre los que no podemos incluirnos nosotros. La santidad no es algo insólito, va a explicar el Santo Padre, sino una realidad normal para todos los bautizados. No consiste en hazañas de imprecisado e incalculable heroísmo, sino que posee millares de formas. Puede realizarse en cualquier estado y condición. Aquí el Santo Padre nos va a abrir este horizonte que quizás muchas veces no se tenga tan presente incluso en los hogares cristianos. El compromiso que cada uno de nosotros tenemos, que cada padre, cada madre de familia tiene de buscar la santidad de manera particular, buscar la santidad adentro de esta unión matrimonial y de buscar esa santidad para sus hijos, de ayudar a que lleguen a este ideal, que lo anhelen también. Este tiene que ser el norte de un hogar cristiano, ¿no? El celo por alcanzar esta santidad, el deseo de llegar hasta ella y de hacer con que este deseo repose en nuestros actos concretos, en nuestro día a día, de manera común, de manera ordinaria. Y bueno, comentado este punto, ¿no?, donde
primero pasamos al matrimonio como una fuente de gracias para que cada hombre que ha sido llamado a la vida matrimonial pueda verse alcanzado por la gracia divina y poder verse, por lo tanto, capaz de la santidad, apoyado en la gracia, que es lo que nos hace santos. También pasamos de esta convicción de que la santidad es para cada individuo, en particular en la vida matrimonial y en la familia. Debe buscarse como un bien que es dado a cada uno de nosotros de manera particular en el momento de nuestro bautismo. Y todos nosotros a partir de ahí, a partir de que nacimos, somos llamados a la santidad. Y este don que se nos da, el don de la fe y el don de la vida divina, de la gracia santificante que se nos da en el momento del bautismo, en nuestra vocación a lo que cada uno ha sido llamado, en este caso la vida matrimonial, en el matrimonio se ve realizado en cada uno de los actos de nuestro día a día, ¿no? Porque en el matrimonio se vive cada uno de los compromisos que componen este sacramento, ¿no? Y que componen la vida de santificación de aquellos que hacen parte de esta unión, de esta sociedad que es la pareja, ¿no? Pero el sentido vocacional del matrimonio no puede sonar a nuestros oídos como individualista, ¿no? Si bien la vocación es algo personal, personalísimo, es decir, individual, cada ser humano, cada hombre en particular tiene su llamado particular a la santidad, esto no significa que la santidad sea un bien individualista, un bien que se retiene a sí mismo los talentos, los méritos, los dones, los bienes, la gracia, los retiene para sí mismo sin dispersarlos a los demás. La bondad es dispensadora de sí misma, por lo tanto, el bien que el hombre busca en su vida de santificación, sobre todo en la vida matrimonial, tiene que verse comunicado a la pareja, ¿no? Y bueno, la Lumen Gentium, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en el numeral 9, dice: ha querido Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente, aislados y separados unos de otros, sino constituyéndolos en un pueblo que le reconozca en la verdad y le sirva santamente. La vida del cristiano de por sí es una vida de familia. La Trinidad, que es una comunidad, son tres personas y un solo Dios verdadero, ha hecho Dios con que su cuerpo místico, que es la iglesia, también sea una gran familia, una gran comunidad donde cada miembro construye el bien del cuerpo, que es la iglesia. Y este cuerpo, como cualquier cuerpo natural, es compuesto de células, que son sus partes más pequeñas. En el caso del cuerpo místico de la iglesia, sus células somos cada uno de nosotros. Y la iglesia doméstica, como la ha llamado la familia nuestro Santo Padre San Juan Pablo II, son precisamente estas pequeñas células, ¿no?, de la sociedad, que son capaces de imprimir este sello de santidad en todos los medios, en todos los lugares donde se encuentre, ¿no? Son precisamente los hogares cristianos, la familia cristiana, esos millones y millones de células sanas y santas, ¿no? Las que tienen que revitalizar todo este cuerpo social, todo este cuerpo que es el mundo, ¿no? Y que cada uno tiene un lugar específico, cada uno ocupa una función, desarrolla una función única e irrepetible, pero para bien de este cuerpo. Nuestra santificación se da, por lo tanto, en esta comunidad, en esta grande comunidad. El bien que yo proporciono es para el otro en la vida matrimonial. Y este bien no se retiene en la pareja, sino que se distribuye, se da necesariamente a los que están alrededor, en este caso los hijos, aquellos que dependen directamente de
de la paternidad, de la maternidad, ¿no? De cada uno de los individuos que componen esta pareja. Y este bien, a su vez, no se agota, no se acaba. No es algo que se consume, sino que al contrario se multiplica, alcanza a otras esferas que quizás uno no tenga ni siquiera la noción de que puede llegar a alcanzar, porque el bien es comunicador de sí mismo. Por lo tanto, la familia cristiana, la familia que busca la santidad, que trabaja por el bien, trabaja por la verdad, de por sí está cumpliendo una función social que de alguna manera es mejorar este cuerpo que es la sociedad en donde vivimos, y que por tantos malos conceptos, por tantas ideas contradictorias, incluso a veces se encuentra enfermo por no vivir en esta realidad de la búsqueda por la santidad, en la realidad sana a la que todos nosotros hemos sido llamados y que nos conduce necesariamente a la vida y no a esta cultura de muerte en lo que muchas veces nos vemos rodeados, ¿no? Y son el marido apoyado en la esposa y los dos apoyados en Dios, quienes se ayudan mutuamente a santificarse en la vida matrimonial. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la vida matrimonial, de la vida de santidad, en el numeral 1641, ¿no? Y precisamente son esas nuevas generaciones de hombres y de mujeres que han sido deseados por sus padres, que constituyen esta cadena de santificación, por así decirlo, esta comunicación de bienes y que a lo largo de la historia va realmente causando impacto en esta cultura que muchas veces se encuentra enferma, se muestra enferma, y en la que nosotros nos vemos inmersos muchas veces. Son estos hombres, estas mujeres que son frutos de matrimonios santos, que hacen con que la vida no sea algo vacío, no sea algo limitado en sí mismo, sino que sea un don de Dios bien vivido. Un matrimonio cristiano tiene que entenderse como una lumbrera, una gran lumbrera en la oscuridad donde el hombre vive en nuestros tiempos, y de que es el matrimonio cristiano, hay que entender esta verdad, es el matrimonio cristiano el que hace con que estos hombres y mujeres que nacieron de unos padres que entendieron que en esto se cifra su santificación, en el cumplimiento de este creced y multiplicaos, ¿no? Y llenad la faz de la tierra, comprendieron en este mandato su felicidad plena, su santificación, su bien verdadero, su libertad, y obedeciendo a este mandato han construido un hogar cristiano con hijos que sea fructífero, que sea sano, que obedezca a las leyes de Dios, y que en esto dé una luz de esperanza a tantos hogares que se basan en falsas verdades, en bienes efímeros, en este mundo en que hoy nos encontramos, y que de tantas maneras se encuentran vacíos, se encuentran frágiles, se encuentran realmente a punto de destruirse muchas veces porque no se aprende, no se enseña, no se disemina las verdades de la fe, no se busca el bien para el otro, no se busca la verdadera felicidad, sino el bien para sí, la mirada puesta en sí, y que es una conducta de por sí contraria al matrimonio, contraria a esta unión que se ha establecido, y que esencialmente lleva al hombre para su bien a buscar la felicidad del otro, para que prospere esta vida, prospere esta vida conyugal, para que prospere un hogar verdadero, ¿no? Para que prospere una unión verdadera. Hay que hacer sacrificios, hay que sacrificar aquello que es individual, pero que quizás de alguna manera mataría el amor,
mataría esta comunicación de bienes que necesariamente tiene que haber en la vida matrimonial. La sociedad, por lo tanto, necesita de estos hombres que aprenderán a amar porque fueron amados en su casa, fueron amados por sus padres, que sabrán lo que es la libertad porque saben atenerse a las consecuencias de sus actos. Entienden que la libertad es asumir lo bueno y lo malo de sus decisiones y no solamente buscar el placer como fin último de sus vidas. La sociedad, por lo tanto, necesita de estos hombres que al buscar la santidad aprendieron a tratar a Dios como Padre, porque tuvieron un Padre en la tierra que ha sido todo seguridad, que ha sido todo fortaleza, que ha sido todo cariño. Necesitamos, la sociedad, el mundo necesita de estos hogares que en la sencillez del día a día puedan resplandecer la bondad, la belleza y la verdad, que son esos atributos propios de Dios y que Él comunica a sus hijos para que nosotros en nuestra vocación, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, hagamos fecunda también, hagamos fecunda esta presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Hagamos presente al Señor en la vida de los demás. Y bueno, estamos en este permanente estado de llamada, ¿no? La vocación es un estado, es una búsqueda, por lo tanto, continua. Estado se entiende por esta palabra como algo permanente, estable. Permanece de esta manera hasta que por alguna razón sufra un cambio considerable, ¿no? Por lo tanto, el estado de la vocación es algo que permanece, que perdura en el tiempo, que no encuentra interrupciones. Bueno, nuestro llamado a la santidad en la vida matrimonial, aquí en este caso, es un estado permanente, tiene que ser un estado permanente de búsqueda por la santidad, por medio de esta comunicación de bienes adentro del hogar, ¿no? Y es por lo tanto el matrimonio una vocación actualizada en cada momento, en cada acto, en cada circunstancia. Ahí se vive, se pone en práctica los bienes que se han recibido en el momento de la unión matrimonial y que existen para darse, ¿no? Existen estos bienes para darse, comunicarse al otro, ¿no? Es importante que los esposos adquieran sentido claro de la dignidad de su vocación, que sepan que han sido llamados por Dios a llegar al amor divino también a través del amor humano, dice San José María en uno de sus sermones. Y sigue diciendo que han sido elegidos desde la eternidad para cooperar con el poder creador de Dios en la procreación y después de una educación de los hijos que el Señor les pide que hagan, de su hogar y de su vida familiar entera, un testimonio de todas las virtudes cristianas. Esta vida a la que el matrimonio ha sido llamado a llevar a cabo, tiene que manifestar precisamente esto, ese mandato del Señor: creced y multiplicaos, no solamente de manera natural, porque claro está, el matrimonio cristiano debe ser aquel que es abierto a la vida, abierto a todos los hijos que el Señor les llama a tener, a dar vida para el cielo, ¿no? Ciudadanos del cielo. Además de esto, ese mandato tiene que entenderse también de manera sobrenatural, de manera espiritual. Debe entenderse también este crecer y multiplicados en todos los bienes que han sido conferidos a esta pareja y que ahora tienen que verse fructificados, verse multiplicados verdaderamente en este hogar. Y cada uno de estos bienes que se ven, ¿no? que se buscan en esta vida matrimonial,
también se pueden entender como estas virtudes cristianas, la comprensión, la paciencia, la amabilidad, la docilidad, la caridad. Aquí la caridad cristiana, en suma, la reina de todas las virtudes. En el hogar cristiano, en la vida matrimonial, tienen que encontrar verdaderamente su cuna, su casa, ¿no? Su verdadero origen en cada uno de los actos de esta pareja, en cada uno de sus actos conyugales, en cada uno de los aspectos de su vida matrimonial, en cada uno de los deberes y de las responsabilidades que se asumen de la vida como padres y madres de familia. En cada uno de estos actos se tiene que ver reflejada cada una de las virtudes cristianas, las virtudes que nos muestran, nos identifican como verdaderos hijos de Dios y verdaderos perseguidores de la santidad. En cada uno de los sacrificios, por lo tanto, que cada hombre, que cada mujer adentro del matrimonio hace por el bien de él todo, por el bien de esta sociedad, de esta institución que tiene bajo su responsabilidad, bajo su mirada, ¿no? Bajo su compromiso delante de Dios. San José María Escrivá también en una ocasión va a decir que Dios añada a la vida santa de los que cumplen su vocación dimensiones insospechadas. Un acto de virtud y un acto de santidad en la vida matrimonial es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Tanto así que ejemplos de santidad en la vida matrimonial, como los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, o como la santidad del hogar de Santa Gianna Beretta, y tantos otros que quizás no sean tan conocidos, pero que logran transparecer la verdad de la santidad, de la búsqueda por la santidad en la vida matrimonial, en lo más sencillo, en los actos más sencillos de su vida. Son capaces de realmente hacerse conocidos incluso en el transcurso de la historia, a pesar del pasar del tiempo, por la verdad que manifiestan, la verdad que es Cristo y que no cambia nunca, que es el mismo hoy, que ayer y para siempre, se tiene que ver reflejada en la vida matrimonial. Y tanto así, tan fuerte es esta verdad, tan indeleble es que es capaz de transformar, de trascender los actos más sencillos de un hogar cristiano y hacer con que estos actos hagan la diferencia en la vida de tantas otras personas, que con solo tener contacto con esta verdad que se vive de manera concreta en el hogar cristiano, son capaces incluso de hacer grandes cambios. A pesar de que sean pequeñas cosas, si son hechas basadas en la verdad cristiana, son capaces de grandes cosas, de grandes bienes en la vida de tantos y de tantas que tienen acceso y que, impactados por estos actos de virtud, son capaces de desear también esos bienes en su propia vida, ¿no? La santidad es contagiosa, se puede decir, ¿no? Y bueno, nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II, va a hablar sobre este deseo de santidad. Y dice que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir el bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Por lo tanto, entendamos nuestra vocación a la santidad, y en este caso la vocación a la santidad adentro de la vida matrimonial, como el bien más grande que el Señor podría habernos prodigado. El bien que nos alcanza por medio de nuestra vida cotidiana, por medio de las cruces de esta vida, el bien eterno, el bien que no pasa, la felicidad plena. Vivamos a plenitud la vocación a la que Dios nos ha llamado. Vivamos a plenitud
cada uno de los bienes que nos proporciona el Señor en nuestro día a día, en nuestro hogar, en cada uno de los compromisos de Estado que hemos abrazado, quizás en la vocación matrimonial. Vivamos llenos de esta esperanza cristiana que nos asegura que delante de Dios cada uno de estos actos es fecundo en Él y nos conquistará en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.